Big Data y su impacto en la nutrición. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenos días, muchas gracias a la organización de este congreso por la invitación. Me siento muy honrada de estar frente a ustedes en este recinto impresionante. Pues vamos a comenzar. Revisé lo que estuvieron ustedes analizando el día de ayer con el programa, con los ponentes. Noté que pues les pasaron un video en esta búsqueda de definición de qué es un nutriólogo de la generación 4.0. Y bueno, el video de ayer se enfocaba mucho a lo que es la parte en consulta. Vamos a comenzar viendo pues un material que nos propone reflexionar sobre a dónde va también el autocuidado que los pacientes puedan tener en un futuro cercano. Entonces, si pudiéramos poner el video, por favor. Notemos ahí lo que tiene en su mano, que está vinculado a su teléfono. Y bueno, pues tiene una molestia. Y entonces busca en Google, como casi nunca hacemos los pacientes, qué puede ser el que uno tenga dolor en el pecho cuando está tosiendo. Y entonces dice, ¿cómo me puedo hacer cuidado, tomar el cuidado de mi propia salud? Y aquí lo que se les propone a los pacientes entonces sería contar con un aparato que pueden tener en su casa para almacenar sus datos de salud. Como ustedes saben, ya realmente con los gadgets apropiados, con el relojito, podemos también ahí darle seguimiento a lo mal que comió esa persona, lo que se compró de camino. Y aquí, bueno, pues qué mejor mecanismo de seguimiento que una alerta que le llega a su celular y le recuerda que algo estaba faltando en su plan de autocuidado. Esta interacción de preguntas y respuestas también es parte de estos mecanismos de inteligencia artificial con los que se puede contar desde los profesionales de la salud. De acuerdo a lo que contestó el paciente, aquí se le propone pues que a partir del riesgo que tiene de una enfermedad cardiovascular, pues qué es lo que puede hacer. Se está vinculando con proponerle un análisis de sangre. Le propone tips de alimentación, propuestas también de ejercicio. Le recuerda del análisis de sangre. Y puede tener los resultados en su mismo aparato, donde almacena sus datos. Recogió un kit para dar seguimiento a lo que se le está proponiendo a través de las aplicaciones.
si al final de todo esto decidió salir a caminar, eso de acuerdo a nuestro ponente anterior ya es un buen avance. Bien, pues esto es la otra cara de la moneda de lo que vieron ustedes el día de ayer. Ayer se enfocaron mucho a ver lo que sería la práctica en la consulta. Bueno, pues la tecnología y las tendencias, los hábitos de los pacientes que ustedes van a estar atendiendo en los siguientes años van hacia esto, a que tengamos todos mayores herramientas para poder tomar el control del autocuidado de nuestra salud. Entonces vamos a revisar el material que les propongo. Aquí, además, ayer ustedes revisaron con el rector este tema de la industria 4.0. Ahí les mencionaron ayer que hay el aspecto del idioma, del manejo del inglés, el manejo de la tecnología y también lo que es el poder interactuar en equipos multidisciplinarios, poder coordinar, gestionar iniciativas. Todas esas son características de los profesionales de la industria 4.0. Esto del 4 está ahorita muy de moda. Hay industria 4.0, hay nutriólogos de la generación 4.0, hay una cuarta transformación en el país, entonces el 4 es el número ahorita de moda. Y bueno, vamos a revisar la inteligencia artificial, el Big Data, como herramientas. Ustedes están en formación, en diferentes avances de sus carreras como nutriólogos y bueno, pues lo que están adquiriendo actualmente en este nivel es herramientas que les van a ayudar a desempeñarse en lo profesional, ya sea en la práctica, en la consulta, en la atención de pacientes, pero también mucho de lo que van a ver a continuación puede servir si ustedes deciden dedicarse a la investigación. Pues su futuro tiene un sinfín de posibilidades y ojalá que el día de hoy se lleven algunas herramientas que puedan serles de utilidad. Bien, pues déjenme ver cómo se maneja esto para poder avanzar. Esta es la liga del video, si lo quieren volver a revisar, ahí va a quedar en el material. Y bueno, pues les voy a comentar que uno de los principales retos de dar una plática de tecnología en cualquier grupo, pues es que todos estamos en nivel distinto de apropiación de esas habilidades digitales, de cómo utilizar la tecnología. Esto que les propongo, que les presento, es el marco de habilidades digitales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal puso a consulta en este mes de marzo y bueno, que nos habla precisamente de cómo pues se está proponiendo que en el país podamos fomentar el que se puedan revisar los temas desde las habilidades funcionales, la alfabetización digital, la programación, la codificación y pues todo lo que tiene que ver con los profesionales de TIC. Entonces aquí el tema con ustedes es que precisamente pues tienen diferentes niveles de cómo utilizan las tecnologías. Por ahí luego a los profesores nos pues agobia un poquito el que nuestros alumnos sean nativos digitales, pero les puedo decir que cuando uno mide qué tanto se utilizan las tecnologías, descubre que aunque un alumno se la pase googleando lo que estamos diciendo en clase, en realidad eso no significa que tenga todo este dominio de las habilidades digitales que se requieren, pues para poder insertarse en el mundo moderno. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba todo lo que son las tendencias tecnológicas. Ahí ustedes pueden ver Big Data, pueden ver inteligencia artificial, pueden ver también otro aspecto que es el Internet de las cosas. Y bueno, pues ese es el gran reto de algo como lo que estamos revisando esta mañana, pues que lo que estamos revisando juntos pues les haga sentido y ustedes en sí puedan apropiarse de estas herramientas. Bien. Ayer también les presentaron, les evocaron a Luis Pasteur y a alguien más sobre temas que revisaron en el programa de ayer. Hoy les propongo recordar a John Snow porque pues en relación con el uso de datos en la salud es un referente, ya que él, bueno, pues a mediados del siglo XIX vivía en Inglaterra y en ese entonces no se conocía cuál era la causa que provocaba las epidemias de cólera que estaban viviendo en Londres.
Y bueno, ahí está este mapa porque lo que hizo John Snow en su momento, en su tiempo, pues fue observar, como un investigador médico que fue, pues qué es lo que estaba pasando. En ese entonces el cólera se pensaba que se transmitía por contacto, era una de las hipótesis. Otra más era que se aspiraba, entonces había un fuerte impulso a la teoría miasmática que decía que por aspirar algo es que se contagiaban de cólera, lo cual a él no le hacía sentido porque no veía que los pacientes estaban afectados de vías respiratorias. Él lo que vinculó fue dónde estaban los pozos de agua que los habitantes de Londres, de ciertas zonas, utilizaban para poder tener agua en sus casas y cómo la bebían. Y entonces estuvo haciendo mapas, tomó registros y pudo llegar a plantear una hipótesis de que en realidad había alguna materia mórbida en el agua que ingresaba a los pacientes y por eso es lo que les provocaba los problemas de la enfermedad del cólera. De manera muy interesante, podemos comentar que John Snow no le creyeron en su tiempo, de hecho murió sin que hubieran dado crédito a su hipótesis y bueno, pues años después, precisamente con Pasteur, fue que ya se le hizo el reconocimiento a esta observación de datos que él llevó a cabo para vincular qué estaba pasando con los comportamientos de los pacientes en los lugares del río Támesis, de donde se tomaba el agua que afectaba a los pacientes. Pues había filtraciones del drenaje hacia el agua que tomaba la población y de ahí derivaba que en ciertas zonas la tasa de mortalidad pues fuera más alta. Ese es el tipo de propuestas que ustedes como profesionales de la salud pueden retomar precisamente para encontrar qué es lo que nos dicen los datos a partir de lo que podemos observar de ellos, y de eso se trata este tema. Y bueno, pues hay una historia famosa en torno a lo que es el Big Data y lo que se puede extraer de la analítica de datos, en este caso en lo que son las tiendas de autoservicio. Hay quien dice que fue en Walmart, hay quien dice que fue en 7-Eleven. El punto es que alguien encontró, a partir de revisar lo que se compra, inclusive en ciertos horarios de la semana, y encontraron que había un vínculo entre los pañales y las cervezas. Entonces se supone que hay padres de familia que sus esposas les piden que vayan por los pañales de los bebés, y entonces pues que de alguna manera esos tickets de compra como el que vemos ahí, donde se estaban adquiriendo pañales, pues tenían que ver con la compra de cerveza. Entonces pues esto que les lleva a las empresas, a las compañías, a precisamente buscar pues tener los productos en el mismo lugar, muy cercanos. Y eso están haciendo las empresas de comerciales todo el tiempo. Si tienen la posibilidad y sí por supuesto invierten en ello, pues entonces pueden hacer este tipo de análisis para precisamente promover que a los padres que no se les ocurría buscar la cerveza, pues ya se les ocurra al tenerla ahí muy a la mano. Y bueno, de esto se trata el Big Data. Ayer, por ejemplo, con la doctora Vilchis, ustedes revisaron algunos estudios. Ella traía, si recuerdan, una muestra de 402 datos, pacientes, de los que había analizado pues esto de que si llevaban dinero para comprar lunch o si llevaban lunch, y todo este estudio que ella les mostró ayer. Si estamos hablando de una muestra de 402 pacientes o respuestas, pues aquí con Big Data es la herramienta que a ustedes como profesionales de la salud les va a poder permitir analizar muchos otros datos. En realidad podrían tener miles, millones de datos organizados para poder hacer analítica con ellos. De eso se trata la herramienta. Y entonces ahí, por ejemplo, pues vemos algunos términos como lo que es el lago de datos, que también es algo que así se denomina en todas estas herramientas tecnológicas. Pero en general lo que estamos buscando es poder organizar la información que tenemos a partir de observaciones o de otros elementos que vamos a ver a continuación para poder procesarlos y hacer análisis. Y hay otro término también, no está en el título de la plática, pero es importante que lo comentemos, que es
el Machine Learning, que también es un término ahorita muy utilizado. Y como vemos ahí, en el centro de todo está un tamborcito que en tecnología pues utilizamos para poder señalar que estamos hablando de datos. Y en torno a los datos pues se hacen modelos, se evalúa lo que nos están diciendo esos modelos, se preparan los datos y bueno, se hacen labores técnicas para poder procesar todos estos grandes volúmenes de datos. Y gracias al Machine Learning es como con las computadoras pues podemos realmente encontrar patrones. Piensen, por ejemplo, entre la literatura que hay disponible, en estos propuestas, iniciativas que hay en África para que a partir de los datos que arrojan el comportamiento de consumo de los alimentos en los países donde ha habido hambruna, se pueda predecir cuando las condiciones que dieron origen a esas fases de hambruna se estén repitiendo para detectarlo y entonces poder tomar medidas. Sin el Machine Learning no podríamos hacer eso, porque a partir de todos los datos que vamos recopilando y cuando detectamos patrones que nos empiezan a referir que nuevamente se están dando condiciones para una hambruna, entonces se pueden activar las alertas sanitarias requeridas para poder actuar e impedir que vuelva a darse una crisis alimentaria. Y para esto, pues hay, por supuesto, herramientas y productos tecnológicos que permiten hacer este análisis. Y entonces llegamos a todo este tema de la inteligencia artificial. Ayer ustedes también en la plática de Microsoft vieron algunas propuestas. La inteligencia artificial está presente en muchos aspectos de nuestra vida. Todos ustedes traen un teléfono celular y bueno, pues conocemos estos asistentes tipo Siri o equivalentes donde nosotros podemos hacer preguntas para que un agente computacional nos conteste diversas cosas. Y entonces en inteligencia artificial pues tenemos además la posibilidad de analizar los datos sin un sesgo. Yo les comentaba la historia de Jon Snow y a él lo que le pasó es que en general las autoridades sanitarias y las empresas de agua impidieron que prosperara su hipótesis y que le creyeran, aunque él tenía datos que lo respaldaban. Y bueno, pues con la inteligencia artificial quitamos esos sesgos, porque tenemos, además de muchas variables disponibles para poder hacer análisis, pues también logramos tener pues, la objetividad que dan los datos. Cuando el dato emerge y te empieza a dar un patrón que tú no habías visto como investigador o como analista, bueno, pues empiezas también a tener otra ayuda para poder descubrir cosas que a lo mejor a simple vista tu sesgo de observador no te iba a permitir. Bien, y pues entonces en torno a inteligencia artificial, pues hay algo que está muy cerca de nosotros, que son los chatbots. Ya como para entrar en terrenos de aplicaciones y que ustedes se lleven alguna herramienta adicional esta mañana. Un chatbot es un agente al que nosotros le podemos enriquecer con información para que haga las preguntas adecuadas. Puede haber pues este tipo de herramientas muy sofisticadas, puede haber muy sencillas. Por ejemplo, lo que podemos tener en una página de Facebook. Esta es una página de un centro de nutrición y obesidad y tenemos aquí pues precisamente en la parte derecha abajo en la lámina pues lo que son estos que Facebook nos los da cuando levantamos una página para en su plataforma. Ayer la doctora Vilchis también les proponía el no dejar de invertirle tiempo, creatividad a su página web para también darse a conocer, para poder estar vinculado con el tipo de pacientes o de mercado en el que ustedes quieran trabajar. Y bueno, pues esto de los chatbots está muy a la mano y bueno, entiendo que también el día de hoy van a tener un taller sobre la posibilidad de explotar redes sociales en la tarde. Y bueno, como ustedes saben y seguramente han visto pues estas noticias de pronto tecnológicas, hace poco con el 10-Year Challenge hubo mucho ruido en redes sociales sobre para qué quería Facebook que nosotros le dijéramos cómo éramos hace 10 años y cómo somos ahora. En redes sociales pueden recopilar muchos de nuestros datos para hacer estudios de todo tipo. Efectivamente, ese 10-Year Challenge de muéstrame tu foto de hace 10 años y muéstrame cómo eres hoy, ayuda a las computadoras a entender cómo cambian los patrones faciales.
Hay un estudio ahorita financiado por Nestlé, precisamente para estos alimentos que constantemente estamos subiendo a Instagram. También se puede analizar esa información porque pues ahí un usuario de redes sociales, de Instagram, que está subiendo constantemente fotos de lo que come, pues es fácil, con ayuda de las computadoras, vincular todas esas fotos que nos está mostrando con el perfil del usuario y con otros hábitos que tiene, porque usualmente el mismo usuario publica fotos del ejercicio que hace o no, de la fiesta en la que está o no, y bueno, pues así se van recopilando datos reales sobre personas que tienen cierta consecuencia en su nutrición, en su salud, a partir pues, de lo que están compartiendo en estas plataformas. Pues en este sentido, para poder aplicar todas estas herramientas, algo importante es, sobre todo, empezar por qué datos disponemos. Y bueno, entiendo que muchos de ustedes se van a titular con el examen del Ceneval, que me parece muy buena opción, es una opción rápida y accesible, pero también está el que puedan hacer una tesis. Y en una tesis, pues forzosamente hay que procesar datos. Y bueno, pues hay que empezar por de qué datos disponemos. Y bueno, ustedes saben que todo estudio parte pues con qué información disponemos para poder hacer qué. Ese es el tema de definir el problema, que es de las partes más complicadas y retadoras de cualquier investigación. Pero esto ustedes, bueno, pues no lo van a hacer solos, porque estos proyectos de los que estamos platicando, de lo que pueda hacer la Nestlé, de lo que puedan hacer en una universidad, de lo que pueda hacer la IBM con iniciativas, tienen que hacerse de manera multidisciplinaria. Y bueno, para esto, pues están ustedes como expertos en nutrición, que en la literatura se les denomina domain expert, porque son en el tema de nutrición quienes conocen pues los métodos, pues las propuestas, los procesos, en eso son ustedes expertos. Y del otro lado, pues son los expertos en tecnologías. Y bueno, ayer la maestra Patti Quevedo, que me hizo favor de recogerme en el aeropuerto, pues me platicaba de cómo su hijo, que estudió y es profesional del desarrollo de software, están trabajando entre ellos sobre una propuesta para la temperatura de los refrigeradores, ¿no? Para evaluar la calidad de la refrigeración. Y bueno, pues ahí es donde se da esta afortunada mancuerna, cuando hay quien sabe muy bien lo que requiere, aporta el conocimiento del campo de la nutrición, y bueno, del otro lado está el experto en tecnología, que sabe cómo lo podría desarrollar en un software, qué gadgets o qué aparatitos tiene que conseguir, en dónde los puede conseguir, para hacer una integración de las propuestas y generar nuevos productos. Ayer la doctora Vilchis también les habló de una aplicación, Aplícate. Estas apps no pueden surgir nada más del lado de la gente técnica ni nada más del lado de la gente de la salud, tiene que haber equipos de trabajo. Hay una propuesta por ahí también que se llama Nutrition Task, que las hizo la unidad del Poli que está en Zacatecas. Y bueno, también ellos son un grupo donde tanto la parte de nutrición, docentes y alumnos, como el equipo de desarrolladores del Poli de Zacatecas, bueno, pues generó esta otra propuesta. Ellos también están favoreciendo pues la integración de los datos que se dan en las consultas de nutrición con los hábitos de los usuarios. Bien, pues continuando con esto, otra posibilidad que es muy natural y que aún ustedes en su práctica, conforme empiecen con pacientes, pues algo que pueden hacer es segmentar a los pacientes, es decir, encontrar qué grupos a partir de las personas que ustedes estén atendiendo, qué características presentan. Porque bueno, aquí también yo entiendo que un nutriólogo de la generación 4.0 pues tiene que pues acceder o ejercer un enfoque holístico. Toda esta información nos ayuda a personalizar muchísimo más la atención que damos a nuestros pacientes, a que realmente todos estos datos nos permitan darles la propuesta adecuada para su plan de nutrición, para su propuesta de cuidado de su salud. La doctora Velázquez hace unos momentos nos mostraba dos pacientes muy diferentes con los mismos
parámetros. Si nosotros aplicamos a rajatabla lo que son inclusive los datos de otros países para poder referenciar si el paciente está bien o no en relación a qué, pues estamos perdiendo de vista la información que podríamos tener a partir de sus datos genéticos, de sus datos de hábitos cotidianos. Y bueno, pues el poder a partir de un conjunto heterogéneo extraer qué grupos de pacientes tenemos ya de por sí es una buena aplicación de todo esto. Y precisamente es llegar a una característica importante del nutriólogo de la generación 4.0, que es a poder brindar esta atención personalizada, esta atención individual con apoyo de la tecnología. Y bueno, en este sentido, lo que son los datos son el punto de partida y es ahí donde ustedes en su práctica profesional tienen que cuidar la calidad de sus datos. Tener el tiempo, darse el tiempo para poder hacer los registros con todo cuidado, porque si ustedes hacen registros con un cierto descuido, con prisa, y no pueden llevar un seguimiento de la información, de los datos que ustedes van adquiriendo en la práctica profesional, pues se van a perder de mucho, porque justo ahí están las pepitas de oro que nos pueden dar la pista entre por qué a un paciente le funciona algo que le estamos proponiendo y por qué a otro no le funciona igual. Y bueno, pues aquí es todo un tema también entonces de poder además apoyarnos en que hay aparatos como esta aplicación que vemos o como el brazalete que le veíamos a la persona del video, donde pues también eso nos permite tener datos continuamente. No es lo mismo preguntarle al paciente a ver si se acuerda qué fue lo que comió en la última semana, a tener, con apoyo de la tecnología, un seguimiento preciso de lo que ha estado consumiendo para entender qué es lo que está pasando con su atención. Y bueno, pues en este sentido será importante también, y es otro tema y es otro miembro del equipo multidisciplinario que les comento que es importantísimo que lo tengamos presente, pues es la parte legal, porque todos estos datos son datos personales, están regidos por una ley en federal, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y bueno, pues estos avisos de privacidad y que nosotros a cualquier persona le podemos decir cómo vamos a recopilar sus datos, qué vamos a hacer con ellos, es también un aspecto que ustedes en su ejercicio profesional deben cuidar. Y bueno, aquí el punto, si recuerdan en el video, la propuesta era que la persona tuviera su aparatito en su casa, precisamente porque así él está en control de sus datos, dónde están almacenados y a quién se los comparte o no. En el video, si lo observan con detenimiento, podrían ubicar la parte donde él decide si se lo comparte a un médico o a un hospital o a un profesional de la nutrición. Ahí esto siempre es un tema que si ustedes han analizado lo que es el expediente electrónico y las iniciativas que hay mundialmente sobre esto, es uno de los puntos más críticos porque pues siempre está a debate la cuestión de cómo estamos protegiendo la información de los pacientes. Y en esto cada vez más pues las personas van a entrar en acción porque pues ya este tema de cómo proteger nuestros datos está pues ya cada vez más en la agenda pública. También por eso, como mencionábamos, esta iniciativa de Facebook del 10 Year Challenge, pues mucha gente te alertaba sobre eso, decía no, pues cuidado porque le estás entregando a Facebook datos personales importantes. Aparentemente son fotos inofensivas de cómo eras hace 10 años, cómo eres ahora, pero en realidad sí estás compartiendo información delicada. Las redes sociales de hecho están plagadas de nuestra información que a partir de eso se pueden hacer muchísimas cosas. Y bueno, pues para esto y para entrar también en el terreno de propuestas que les podemos hacer el día de hoy, pues miren, para poder llegar al Big Data es sumamente importante empezar por el Small Data. Y entonces, todo profesional que maneje datos, si ustedes lo hacen, pues por lo menos debe saber manejar bien Excel, ¿sí? No manejarlo así a nivel nada más de hacer formulitas, calculitos, sino lo que ustedes pueden llegar a registrar en Excel y hacer gráficas y ver tendencias de sus datos,
les va a dar muchos elementos, muchas herramientas para mejorar su práctica profesional. Y entonces esto que les propongo es un curso abierto, es un curso en línea que ustedes pueden seguir a su paso, está en una plataforma donde no cuesta. Y bueno, pues ya más facilidad que eso, ahí tenemos el remedio, el apoyo de la tecnología con un curso abierto. En este caso es un ejemplo, hay muchos, pero este en particular me parece bueno, es de la Universidad Politécnica de Valencia, está en español y bueno, pues no son, si no mal recuerdo, ni 15 horas de autoestudio, donde ustedes van a poder conocer muchas opciones de Excel que hasta ahora es muy probable que no hayan utilizado. Y bueno, pues en relación con este tema de profundizar, la propuesta de Excel pues es como la básica, que les recomiendo así de cajón. Aquí les pongo 3 temas de cursos abiertos que ofrece la UNAM, en este caso, en lo que son la plataforma de MOOCs, que seguramente han escuchado de este término. Los MOOCs son cursos masivos abiertos, hay muchísimos en la red, ustedes pueden aprender muchísimas cosas hasta de marketing digital, de cómo aprovechar más las redes sociales en su práctica profesional, de cómo hacer páginas web, de creatividad, de 1000 cosas. En este caso seleccioné estos 3 temas que les propongo revisar si quieren profundizar en esto del Big Data y de la inteligencia artificial. El primero es un curso de introducción a la ciencia de datos, la programación estadística con R, así se llama, un lenguaje de programación que permite escribir programas que leen, que manipulan y que ayudan a hacer análisis cuantitativo de los datos de los que disponemos. Y hay otros 2 temas que tienen que ver con inteligencia artificial, son 60 años de inteligencia artificial y razonamiento artificial. Nuevamente se trata de contenidos que su estudio no les va a llevar más de 20 horas durante cierto número de semanas y en los que ustedes pues pueden familiarizarse con temas que les podrían dar elementos para aprovechar estas herramientas. En la página de MOOCs de la UNAM encuentran también muchos otros contenidos y, insisto, en general naveguen por la red y encuentran estas opciones gratuitas. Vamos a revisar también algunos productos, hay de todo, seguramente ustedes han visto estos y muchos más. ¿Se acuerdan lo que les comentaba de los pañales y las cervezas? Pues esto es una rama de la analítica de datos, que es la minería de datos. Todo lo que es el conjunto de datos que podemos recopilar, que podemos identificar, se puede llegar a la analogía de que es como una mina, y entonces pues herramientas como esta permiten hacer esta minería de datos. Ahí tienen una opción para probar 30 días gratis de el Rapid Miner, que es una de muchas herramientas que existen en la red para poder hacer la preparación de los datos, para elaborar los modelos, para validar los modelos que estamos diseñando y pues para echarlos a andar a ver qué sale de nuestros datos, ¿no? Y eso es pues en general la propuesta que plantea el Big Data y la analítica de datos. Tenemos también, si ya empezamos a entrar en el tema de los datos genómicos, pues están herramientas también accesibles para poder probar, para jugar con ellas, o también de muy bajo costo. Ahí les puse lo que cobra Google por utilizar esta herramienta, además de lo que son los periodos de prueba. Pero entonces con herramientas como esta Google Genomics, pues se pueden aprovechar los datos genómicos para también hacer estudios y tomar decisiones a partir de los patrones que se alcanzan. Aquí la idea con todo esto del Big Data, de la inteligencia artificial, es que ustedes no se detengan en el diseño de las encuestas que pues llegan a estar muy limitadas, ¿sí? A veces le podemos hacer a una población 3, 5, 15 preguntas, pero ustedes con este tipo de herramientas pueden manejar muchísimas variables diferentes. Y bueno, en este caso, pues es toda esta línea también de las ciencias de la salud, donde se propone pues revisar qué pasa con los datos genómicos de las personas y cómo influyen esto en pues las medidas de salud, los patrones que estamos encontrando. Entonces, bueno, aquí además de almacenar sus datos,
pueden compartir datos con otros estudios y bueno, en general no depender de cuando estamos buscando si tenemos acceso o no a un servidor de la universidad o si el hospital en el que trabajamos cuenta o no con infraestructura. Esto es otro más de los famosos usos de la nube, donde en una nube que tiene una capacidad ilimitada, podemos tener espacios pequeños para procesar pocos datos o espacios enormes para poder analizar millones de datos. Y bueno, esa es las propuestas que empresas como Google nos hacen. Por ejemplo, Amazon tiene una herramienta equivalente. Si lo que nos interesa como profesionales de la salud es hacer investigación con datos genómicos. Y bueno, pues en lo que son lo que puede llegar a tener nuestros pacientes o las personas que poco a poco pues seguramente van a tener más acceso y más uso de estas herramientas, pues son los wearables o los dispositivos portátiles. Cualquier cosita que se conecte a nuestro teléfono, nuestro reloj o algún otro dispositivo que tenemos en alguna parte del cuerpo y que nos permite medir, por ejemplo los que hacen ejercicio y que utilizan un Polar, por ejemplo, para recoger datos de cómo está desempeñándose su cuerpo mientras hacen ejercicio, pues estamos hablando de eso. Aparatitos que están recogiendo datos y con los que podemos hacer cosas, hacer análisis y tomar decisiones. Encontré, por ejemplo, estos brazaletes para el manejo de alergias, que bueno, también son otra propuesta interesante, cómo le podemos dar elementos, por ejemplo, a un niño para que cuando no está a la vista de los padres, cuando está en el cuidado de otras personas, en una institución o de alguna persona que lo cuida, pues pueda tener algún elemento que permita identificar cuando está cerca de un alimento que le puede provocar un problema por alergia. Tenemos también esto que me pareció muy espacial, pero bueno, ya también está en el mercado, son los Smart Plates, que tal vez ya los hayan visto, hayan sabido de ellos, pero bueno, en este tipo de aparato lo que tenemos es la posibilidad de pesar los alimentos y de registrar, sobre todo, ese es el punto, registrar qué es lo que está consumiendo el paciente. Y bueno, pues esto por supuesto no tiene sentido si no se transmiten los datos a pues alguna aplicación, un teléfono o a partir de ahí a un sistema donde se analiza qué es lo que está pasando, qué envían estas herramientas a alguien que pueda hacer analítica con esa información. Y bueno, esto tiene que ver con otro término que no está en el título de la plática, pero que también es importante que estemos familiarizados con ellos, que son el Internet de las Cosas, que seguramente han ya escuchado, donde aparatos como este tienen la posibilidad, ya sea por Bluetooth, por ejemplo, o sea, estar enlazados con un dispositivo para que puedan enviar la información, transmitirla a un dispositivo más grande que puede, ya sea por una red inalámbrica, por un Wi-Fi, etcétera, poder transmitir los datos a servidores que los procesan, que encuentran patrones, que hacen algo con ellos. Y bueno, el Internet de las Cosas en relación con alimentos está presente en muchos aspectos. Está desde estos refrigeradores que comentábamos ayer, ya avisan cuando se está acabando algún producto, son aparatos de pronto muy caros, pero que cada vez se van a ir haciendo más accesibles para entregar información a partir de mediciones que hacen. Ya estamos rodeados de este tipo de propuestas que hacen uso del Internet de las Cosas. Tenemos también pues cada vez más estas aplicaciones, en este caso el IM2 Calories de Google, tiene que ver con detección de patrones en las imágenes y bueno, pues es también otra propuesta que ellos están haciendo para pues hacer un análisis de lo que está comiendo la persona a partir de las fotos que está subiendo. Está vinculado a esto que les platicaba que está haciendo Nestlé con Instagram y bueno, pues es también algo que poco a poco nuestros pacientes, las personas que atendemos como profesionales de la salud, pues van a tener más a la mano.
y bueno, finalmente Google sigue recopilando datos de toda índole de nosotros, que eso también es algo que ya sería tema de otra plática, pero que sí es pues finalmente una iniciativa tecnológica a nivel mundial que bueno, no sabemos todavía dónde nos va a llevar, hay que estar pendientes y observando. Y bueno, también está en el tema de a qué pueden tener acceso los pacientes, las personas ya de aquí en el cotidiano, pues son estas herramientas que permiten lograr esto que se dice el engagement. O sea, el engagement, y seguramente lo verán si se quedan al taller de redes sociales y si van a participar en él, pues cómo hacemos para que la persona se enganche, para que la persona esté en contacto con nosotros. Y bueno, pues aquí las propuestas que ustedes seguramente han visto, diferentes iniciativas o productos de esto, pues son estas apps que te estimulan a entrar en un tinte como de gamificación, como de juego, como de que yo juego contra mí mismo y entonces a ver si logro ciertas metas, y entonces así es la manera como nos estamos enganchando en el engagement con este tipo de iniciativas. Entonces a lo mejor si yo tengo un propósito de bajar de peso, bueno, pues ¿cómo voy a llevar este registro con apoyo de estas herramientas para ver si estoy logrando o no mis metas? Y bueno, pues ahí se abre entonces otra serie de posibilidades que nosotros podríamos aprovechar, ya sea para tener acceso a una herramienta de estas y bueno, en un momento dado apoyarnos en ella para darle un seguimiento más personalizado, más puntual a nuestros pacientes. Cada vez más nos van a llegar este tipo de propuestas. En este caso, Walgreens que vemos en la pantalla, pues es una farmacia pues muy posicionada en Estados Unidos, y ahí tenemos entonces un ejemplo de fidelización. Esto es para que las personas me sigan comprando y sean clientes y no vayan a otra farmacia que no sea esta. ¿Qué hago? Y en este caso, bueno, pues ellos ofrecen cupones de descuento cuando las personas registran, utilizan la aplicación, y aquí el tema es ¿qué tanto ejercicio haces? Pues yo te voy a poner tu estrellita como nos hacían en el kinder, y tu estrellita es que te voy a dar cupones de descuento a partir de que logres ciertas metas. Y bueno, así logran, insisto, que nosotros estemos enganchados, fieles a una marca o a una persona, ya sea alguien que consultamos o a una tienda, en este caso. Y bueno, pues eso es en general lo que les quería comentar esta mañana. Espero que se lleven algo, alguna inquietud para poder profundizar. Es muy complicado que en este tiempo podamos pues realmente adquirir a profundidad las herramientas. Espero que les sea de ayuda. Sobre todo, recordemos, no le den la vuelta a la tecnología. Parte de ser nutriólogo de la generación 4.0, y se los dijeron desde ayer, pues definitivamente es poder manejar bien pues todos estos elementos tecnológicos que pues estarán cada vez más cerca para su práctica en consulta, su práctica en hospitales, para que los pacientes tengan acceso a ella. Entonces, bueno, está presente en todos los aspectos de su vida. Bueno, pues familiarícense con ella, profundicen, tomen el curso de Excel, realmente aprovechen más la herramienta, les va a servir en cualquier aspecto de su práctica profesional. Y bueno, como les decía, es importante, en mi opinión, pues tener una visión holística, es decir, pues no se claven en una sola cosa, traten de ver todo el entorno, traten de detectar estos patrones que pueden estar afectando a las poblaciones con las que ustedes trabajan. Por ejemplo, la doctora Velázquez nos estaba hablando de los datos que ella adquiere a partir de que trabaja en aspectos geriátricos con pacientes de la tercera edad. Esto nos da otro mundo distinto que cuando trabajamos con niños, como el estudio de la doctora Vilchis, de qué llevan los niños a la escuela, llevan lunch, no llevan lunch, compran ahí, no compran ahí. Entonces, su materia de trabajo, los pacientes, la nutrición, pues es justo un aspecto de la vida del ser humano que puede estar influenciado, y ustedes lo saben, por nuestros hábitos, por nuestras posibilidades económicas, por un sinfín de variables. Lo que está proponiendo la tecnología, el Big Data, la inteligencia artificial, es que ustedes sepan
que ante todos esos datos a los que ustedes pueden estar enfrentándose, tienen un apoyo de tecnología para poder entender qué está pasando con ellos. Sobre todo para llegar al punto que entiendo que a todos les preocupa, que es dar una atención integral, completa, que realmente favorezca que sus pacientes logren sus propósitos. Y bueno, pues esto es lo que les traje esta mañana. Y bueno, ahí tienen mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, alguna idea, por favor, ahí con gusto podemos interactuar. Les agradezco mucho nuevamente su atención.